¿Cuál ha sido la propuesta en ese caso? Ha sido establecer herramientas que le permitan a los inversionistas navegar la multiplicidad de instituciones estatales que intervienen en el desarrollo y ejecución de los proyectos a través de criterios bien definidos. Esos criterios son la coordinación, la rendición de cuentas, la predictibilidad y la publicidad del impacto para que las comunidades puedan entender cuál es el resultado de dichos proyectos en su realidad. Para eso, un caso concreto puede ser una plataforma única que desarrollaron para que las agencias puedan reportar de manera estandarizada en un cuadro de control único online cuál es el proceso de aprobación de dichos proyectos. Esta plataforma se denomina el Fast 41 y lo que le permite es a cada entidad estatal, en este caso federal, conservar su competencia, pero tener un mecanismo claro de rendición de cuentas frente a los inversionistas y las comunidades. En el programa de hoy charlaremos con Ricardo Villalba, quien nos compartirá la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica con la transición energética, su vínculo con el cambio climático, los efectos de esta novedosa regulación en el empleo, el transporte y la economía verde. También nos aportará su punto de vista sobre las opciones de financiamiento para las energías renovables y la financiación de proyectos desde el mercado internacional para Colombia. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Ricardo Villalba cuenta con una maestría de regulación financiera de Georgetown University y un MBA del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Su carrera se ha enfocado en temas del sector energético desde una perspectiva financiera y regulatoria y de políticas públicas. En Colombia ha estado vinculado con el Ministerio de Hacienda, la Agencia Presidencial de Cooperación y empresas de energía multinacionales. Recientemente ha estado vinculado con The Nature Conservancy, el Banco Mundial y la firma de abogados Winston Straw. Actualmente está involucrado en proyectos de financiamiento en los mercados internacionales. Asimismo se desempeña como Industry Advisor de la Escuela de Negocios de MIT en asuntos energéticos y regulatorios. Ricardo, dado que la transición energética es un tema constante en nuestra agenda nacional, nos interesaría conocer un poco más sobre el debate, sobre las políticas que se están implementando en otros países en este ámbito. Y principalmente quisiéramos iniciar discutiendo los aspectos fundamentales de las actuales políticas de transición energética en los Estados Unidos. ¿Qué elementos usted puede destacar como novedosos o disruptivos? Luis, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Para mí, en realidad, es un gran gusto poder estar de nuevo en mi casa, en la Universidad Externado de Colombia, y compartir estas ideas. Creo que lo primero para la audiencia sería partir de un contexto histórico en el cual se han desarrollado estas políticas. Como recordaremos, el actual gobierno de los Estados Unidos del presidente Biden marcó la primera etapa de su gobierno como en el entorno de la transición energética, pero sobre todo en el paso de la pandemia. Fue allí donde ese gobierno decidió impulsar una agenda bastante ambiciosa de recuperación de la economía y alrededor de eso se lograron aprobar con apoyo bipartidista del Partido Demócrata y del Partido Republicano 3 actos legislativos que fueron de gran acogida en este país. Primero de ellos, y también para contexto, fue una ley de infraestructura que busca renovar toda la infraestructura del país, pasando por carreteras, puentes y puertos. La segunda, con un enfoque tecnológico que está orientada al desarrollo de la tecnología artificial y también de los semiconductores que es necesario para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y por último, que seguro será el enfoque de nuestra conversación, la ley que se denomina en los Estados Unidos el Inflation Reduction Act, que es la ley de reducción de la inflación, que a pesar de su nombre, que puede ser un poco confuso, está orientada a temas de cambio climático. Entonces, esta ley climática, el gobierno de los Estados Unidos la organizó en términos de lo que ha denominado una sinergia o triada virtuosa, que tiene principalmente 3 objetivos. El primero
es el común en todos los países, que es reducir las emisiones. Y en el caso particular de Estados Unidos, tiene la meta de en el año 2050 ser carbono neutro o cero. El segundo elemento de esta ley de transición energética es la revitalización de la economía a través de mayores inversiones en el sector de energías limpias para crear empleos. Entonces hay una relación muy clara entre la transición energética y el desarrollo de industrias que generan mayor empleos para el país. Y por último, y de ahí se deviene el nombre de esta ley, es la reducción de los costos de la energía. Es esto lo que es realmente disruptivo de esta política energética, dado que no se define solamente en términos de la importancia medioambiental de la transición energética y en el enfoque clásico del sacrificio o el costo para la sociedad de impulsar estas políticas, sino que más bien se complementa como la oportunidad de progreso para impulsar industrias de la economía verde o economía descarbonizada. Teniendo en cuenta esto, Ricardo, y pues todo este paquete regulatorio, legislativo que nos describes, vayamos a los resultados. Y ya que esto, digamos que este tipo de política lleva un tiempo, ¿cómo se han visto o cómo se perciben los resultados frente a esta nueva regulación? Sin duda ese es un punto muy importante porque es una legislación que a la fecha ya cumple más de un año, por tanto se puede hacer una evaluación inicial de cuáles han sido los resultados y en general la percepción es que ha sido bastante exitosa en su ejecución. Primero, en términos de empleo, el gobierno Biden ha señalado que se ha logrado crear empleos relacionados con las industrias descarbonizadas por el orden de 140,000 y la proyección es que en la próxima década esta política va a lograr consolidar la creación de por lo menos 1.5 millones de empleo en esta economía. También se ha logrado impulsar inversiones en estos sectores que rondan la cifra de 240,000 millones de dólares, de los cuales 70,000 van a estar enfocados en electromovilidad y 10,000 en desarrollo de energía eléctrica. También recordemos que uno de los principales objetivos es la reducción y beneficios para las tarifas de energía de las familias y en ese rubro en particular se van a lograr economías de escala que van a terminar generando ahorros por el orden de 38,000 millones de dólares para las familias en el periodo comprendido entre el año 2020 y 2030. También habrá beneficios claros en materia de cambio climático y los cálculos iniciales implican que se va a lograr una reducción de 1.000 millones de toneladas de gases efecto invernadero al año 2030, sin incluir que se va a triplicar la producción de energía eléctrica y ya se cuentan con un pipeline de 800 proyectos que va a implicar consolidar energía limpia para satisfacer las necesidades de consumo de por lo menos 17 millones de hogares en los Estados Unidos, lo cual refleja un número parecido al número de hogares en Colombia. Hacia allá lo quería llevar, Ricardo, teniendo en cuenta como esa experiencia que usted tiene en los mercados latinoamericanos y en el mercado colombiano, ¿cuáles de esos elementos que nos describes consideras relevantes para hablar o para llevar a la transición energética en países como los nuestros, en el contexto latinoamericano? ¿Notas algo que se podría aplicar de estas, no sé, como una buena práctica? Sin duda, lo primero es decir que hay un relativo consenso internacional en términos de la necesidad de avanzar en transición energética. Las diferencias están en cuáles son los instrumentos ideales para poderla llevar a cabo, cuál es el rol de los hidrocarburos en esa transición y cuáles son los cronogramas o tiempos para su ejecución. Acá no se trata de cortar y pegar políticas de otros países e implementarlas a nuestra realidad, sino más bien pensar de manera global y actuar local, adecuándolo a nuestro entorno específico. Bajo esa aproximación hay 3 elementos que considero que son importantes para el caso colombiano y sobre todo en el contexto latinoamericano. El primero de ellos ya lo mencionábamos y son entender que las políticas de transición son una gran oportunidad para articular la necesidad de descarbonizar la economía, pero al mismo tiempo alcanzar un incentivo en el crecimiento económico y la consolidación de la competitividad nacional. Eso para que las industrias puedan pasar de la descarbonización a una economía más verde, si lo podemos llamar así. Eso lo que implica es complementar los objetivos tradicionales medioambientales con la oportunidad de enmarcarlas dentro del desarrollo económico. Eso lo que permite es que entendamos que las políticas públicas de transición energética tienen límites presupuestales y por tanto deben orientarse
al estímulo de ciertas economías sin necesariamente marchitar los rubros industriales que se consideren alejados de este propósito. Un segundo elemento que podría ser relevante para el caso colombiano es cómo se articula la política tributaria con el desarrollo de la descarbonización. Okay. Yo entiendo que en Colombia desde el año 2014 se han venido desarrollando beneficios tributarios para impulsar estas nuevas industrias. La diferencia está en que en el caso de Estados Unidos no solamente se ha limitado a enfocar estos beneficios tributarios en las empresas y los desarrolladores de proyectos, sino que los beneficios tributarios también han logrado alcanzar a los consumidores finales, que son el último eslabón de la cadena energética. Acá un ejemplo práctico nos puede ayudar a entender cómo se ha ejecutado esto. Y es en los Estados Unidos, y esto coincide con lo que sucede en Colombia, uno de los principales rubros de generación de gases de efecto invernadero es el sector transporte, que ronda por el 28% de dichos gases. Y al mismo tiempo, la industria automotriz genera en el país aproximadamente 4.3 millones de empleos. Y adicionalmente, para las familias en los Estados Unidos, el costo de gasolina es el segundo más relevante en sus presupuestos mensuales. Entonces aquí vemos que hay los tres elementos de los que venimos hablando. Una industria que debe atenderse para poder transitar a la descarbonización, una industria que es relevante en materia de empleos, pero también tiene un impacto en las familias. Entendiendo que ahí tenemos los tres elementos, la política en los Estados Unidos ha sido fomentar la compra de vehículos eléctricos y por eso los consumidores se ven beneficiados con un beneficio directo en la compra de estos vehículos de $7.500 cuando se trata de vehículos nuevos y en segundo lugar cuando son vehículos usados por $4.000. Por último, y un tercer punto que puede ser relevante para Colombia, es que los Estados Unidos ha entendido también que estas políticas se deben acompañar con soluciones que permitan superar los cuellos de botellas en materia de aprobación de permisos ambientales y comunidades. Claro. ¿Cuál ha sido la propuesta en ese caso? Ha sido establecer herramientas que le permitan a los inversionistas navegar la multiplicidad de instituciones estatales que intervienen en el desarrollo y ejecución de los proyectos a través de criterios bien definidos. Esos criterios son la coordinación, la rendición de cuentas, la predictibilidad y la publicidad del impacto para que las comunidades puedan entender cuál es el resultado de dichos proyectos en su realidad. Para eso, un caso concreto puede ser una plataforma única que desarrollaron para que las agencias puedan reportar de manera estandarizada en un cuadro de control único online cuál es el proceso de aprobación de dichos proyectos. Esta plataforma se denomina el Fast 41 y lo que le permite es a cada entidad estatal, en este caso federal, conservar su competencia, pero tener un mecanismo claro de rendición de cuentas frente a los inversionistas y las comunidades. Ricardo, buenísimos estos puntos que nos destacas, muy interesantes para analizarlos como en detalle. Me llama la atención dentro de todo lo que nos comentas el tema de que te has referido constantemente a la electromovilidad, pero sin darnos alguna señal o alguna mención sobre movilidad sostenible que incluiría todo el tema de hidrógeno y todo el tema de biocombustibles. ¿Esto tiene una razón de ser dentro del mercado norteamericano? Así es, digamos, en Estados Unidos la visión inicial es que se debe desarrollar la electromovilidad, dado que sobre esa hay una expectativa de demanda mucho más cierta y tangible, y es una tecnología que lleva muchas décadas y que está suficientemente desarrollada. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, es una tecnología que no está suficientemente probada, sobre todo a gran escala, y tampoco hay una demanda que se pueda predecir en el futuro inmediato. Por eso el enfoque inicial va a estar en temas de electromovilidad y sobre todo allí es donde se ha podido avanzar en redes de recarga, en tener la infraestructura necesaria para que los consumidores finales puedan acceder a ella. Otra cosa que también pues, me llamó mucho la atención es que hablabas como de esta coordinación entre el mismo Estado y entre los estados y los privados, ¿cierto? Y para poder desarrollar este tipo de políticas a gran escala. Entonces, con base en esa experiencia que nos ofreces, ¿nos puedes hablar de algunos instrumentos claves para fomentar esas políticas y avanzar en la agenda de transición energética propuesta, pues, que pudiéramos aplicar acá en Colombia?
Sí, de nuevo creo que es muy importante abordar esta pregunta con una visión práctica, guiada por la premisa fundamental de la que hemos estado conversando en esta charla, y es una política de descarbonización que es una oportunidad de crecimiento económico. En el caso específico colombiano, es útil encontrar un mecanismo que nos permita compaginar la realidad actual, que es un escenario de desaceleración económica que está sufriendo el país, lo inmediato, que es el primer año de gobierno de las autoridades locales, las alcaldías y las gobernaciones, y por último el objeto de mediano y largo plazo, que es la transición energética. A nivel internacional, la solución para articular estos tres elementos ha sido a través de las empresas estatales, que son aquellas que cuentan con participación mayoritaria en los organismos gubernamentales. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Europa, y más recientemente en nuestra región. Chile ha desarrollado su nueva estrategia nacional del litio, dándole preponderancia a la participación de entidades estatales. Y lo planteo así porque en el caso colombiano tenemos un caso muy exitoso en términos de empresas relacionadas con la industria energética, y son en el caso Bogotá, el Grupo Energía Bogotá, y en Medellín, EPM. Estos son instrumentos que permiten contar con la experiencia en el sector, con capital humano altamente calificado y la flexibilidad regulatoria necesaria para poderlo hacer de una manera muy rápida. Sobre todo porque si lo que queremos es superar un escenario como el actual de desaceleración, la inversión pública y privada son motores indispensables para esa reactivación. Claro. Entonces, bajo ese escenario, y si queremos retomar tasas de crecimiento superiores al 3% en nuestro país, es indispensable entender que esas empresas estatales, que han sido casos de éxito, desarrollen proyectos de energía eléctrica y de energía renovable en general bajo por lo menos 3 criterios. El primero de ellos es rentabilidad, el segundo es sostenibilidad y por último la transparencia. Si quisiéramos hablar de procesos o de proyectos específicos que pueden estar en la órbita de estas empresas, encontramos, por ejemplo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos, que pueden ser colegios, hospitales y otras entidades, por la vía de contratos spot sale, que es básicamente que el cliente adquiere los equipos, los PPAs, que le permiten acceder a la energía y pagar por ella de manera mensualizada. Otra alternativa es el desarrollo de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, y acá entiendo que PM, en el caso de Medellín y Antioquia, ha venido adelantando estas políticas y ya cuenta con por lo menos 3 estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Y un tercer elemento que sin duda puede ser una oportunidad para esas empresas es la asesoría en mecanismos o tecnologías de eficiencia energética para explorar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que permita atacar estos temas de cambio climático por la vía de la eficiencia energética. Si bien son soluciones territoriales, la particularidad que tiene Colombia es que estas empresas no se limitan a sus territorios, sino que, por ejemplo, y seguro la audiencia lo conoce muy bien, EPM tiene un rango de acción nacional que abarca no solamente Antioquia, sino también el eje cafetero, los Santanderes y la costa atlántica. Eso lo que le permite a EPM es convertirse en un vehículo nacional para el desarrollo de estas políticas, e incluso lo puede ser regional como consecuencia de su proceso de internacionalización en otros países. En últimas, estas políticas pueden implicar que las empresas estatales puedan desarrollar nuevos nichos de rentabilidad alineados con una economía de baja en carbono y en paralelo a sus negocios tradicionales. Ahora, Ricardo, centrándonos nuevamente para no salirnos de lo local y especialmente en este tema de desafíos que se presentan frente a la transición energética, hablemos de la financiación de proyectos. Sé que usted tiene una expertise en este tema de financiación. ¿Cuáles serían esas opciones de financiamiento disponibles en los mercados internacionales y cómo nuestros proyectos pueden acceder a ellas? Ese es un tema muy relevante, sobre todo porque los proyectos en el sector energético son intensos en capital, en sus diversas etapas, pasando desde el desarrollo hasta la ejecución. Y dado que son intensos en capital, tienen horizontes de retornos que abarcan el mediano y largo plazo. Bajo este escenario, los promotores y accionistas usualmente acceden al mercado de deuda para lograr el cierre financiero de los proyectos y el apalancamiento global de los planes de inversiones. Para efectos de simplificar el universo de fuentes de financiación disponibles, podríamos hablar a grandes rasgos de fuentes locales e internacionales.
En el caso de estas fuentes pueden ser condonables, por ejemplo, las donaciones para el desarrollo de tecnologías limpias, y las reembolsables, que son básicamente las que ofrece el sector financiero, siendo las reembolsables, por supuesto, las más usuales en este tipo de proyectos. En el caso de las fuentes financieras, tenemos a grandes rasgos dos categorías. La primera de ellas es las fuentes bancarias, que son principalmente dadas en términos de créditos, y el segundo grupo son las fuentes de financiación del mercado de capitales, que se dan por la vía de la emisión de bonos o papeles comerciales que transan en la bolsa de valores o se negocian de manera privada. En la actualidad hay un reto muy claro, y es que estamos presenciando altas tasas de interés a nivel local e internacional, un escenario de poca actividad en el mercado de deuda internacional como consecuencia de la volatilidad de las tasas de cambio, y que se suma desafortunadamente a un escenario colombiano y regional de alto riesgo político, que ha significado, por ejemplo, la pérdida de grado de inversión de varios países que no se ha logrado recuperar. ¿Cómo se superan estos retos? En el caso de los proyectos de energías limpias, se han venido desarrollando instrumentos de financiamiento enfocado a los criterios ESG, que son criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativos, y en particular los instrumentos de financiamiento sostenibles. Esos instrumentos lo que buscan es promover que los recursos del sector financiero se canalicen a proyectos o a objetivos medioambientales y sociales. Esto lo que le permite a los promotores, a los inversionistas interesados en desarrollar estos proyectos, es acceder a condiciones financieras que van atadas al cumplimiento de ciertas metas medioambientales. Y una vez que se cumplen estas metas, por ejemplo, se pueden acceder a mejores tasas de interés, lo cual de alguna manera puede ayudar a compensar este escenario de altas tasas del que venimos hablando. Colombia no ha sido ajena a estas modalidades y, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera han venido expidiendo taxonomías verdes que permiten que el mercado de deuda se vaya aclimatando y adecuando para el desarrollo de estos proyectos. Y más recientemente, el Grupo Energía Bogotá logró alcanzar la primera emisión de bonos sostenibles a nivel internacional, que sin duda va a poder marcar una nueva senda para la financiación de las empresas energéticas en los mercados globales. Por último, el acceso de deuda, como hemos venido diciendo, es a largo plazo y requiere estabilidad regulatoria. Y los promotores de deuda requieren contar con dicha estabilidad para poder acceder a condiciones financieras aceptables e incluso poder atraer el interés de las instituciones financieras para que puedan participar como prestamista de estos proyectos. Pues Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por darnos todas estas explicaciones que obviamente tienen una gran profundidad y de gran importancia para el país, buscando opciones frente a todos estos retos que existen sobre la transición energética. Muchas gracias, Luis, por esa oportunidad de tener una charla tan agradable sobre estos temas de transición y compartir la experiencia internacional con el único propósito de ofrecer una ventana a otras soluciones. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es: en cuanto a la recomendación, creo que, dado que hemos venido hablando de la experiencia internacional, esto lo que nos debe permitir es entender que tenemos problemas comunes sin olvidar que debemos reafirmar nuestra identidad. Mi recomendación va orientada a esa reafirmación. Por eso yo quisiera recomendarle a la audiencia que le encanta escuchar este tipo de podcast. Hay un autor que a mí me parece fascinante, es un autor costeño, es David Sánchez Juliao, y él tiene una obra que refleja la realidad de la costa atlántica de una manera muy particular. Lo encontrarán disponible en muchas plataformas y en particular recomiendo, por ejemplo, Charla entre Amigos y El Flecha. Creo que son obras que nos permiten ver al país de una manera distinta y conocer la profundidad de nuestras regiones. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira.
Productor técnico Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización Pixabay. Gracias por seguirnos.